La música reggae tiene una historia, tanto social como musical, que se extiende más allá de las costas de Jamaica y profundamente en su territorio. Musicalmente, el reggae es completamente moderno, electrónico, urbano y con influencias de música rhythm and blues afroamericana. Sin embargo, su lenguaje de rebelión, comentarios mordaces, exhortación y el deseo están unidos a los temas antiguos de la música tradicional de Jamaica, fundada en la experiencia rural. Extracto del libro Cultura y Costumbres de Jamaica, Cultura y Costumbres de Latinoamérica y del Caribe, escrito por Martin y Pamela Mordecai. Uprising. El resurgimiento del reggae. Jamaica. No sun will shine in my day today. Inglaterra. Rejoice, rejoice, good tidings I bring you. Yeah, yeah. Argentina. El resurgimiento del reggae. Uprising. Capítulo 1. Orígenes del reggae. Hola, mi nombre es Sergio Altieri y estaremos aquí para realizar un recorrido desde el surgimiento del reggae, de esta música popular jamaicana, hasta por supuesto su llegada a nuestro país. Pero en el medio también hablaremos de cómo se hizo fuerte en Inglaterra. A partir de allí, el recorrido tendrá que ver con su historia, pero también con sus luchas. Ese surgimiento que se da desde las voces de las personas esclavizadas hasta el canto de rebelión hecho casi un siglo después. Desde las revueltas de aquellas personas que vivían en la colonia hasta el Get Up Stand Up de Bob Marley, hay un largo camino recorrido. Y por supuesto, pensarlo sin esas batallas sería algo absurdo. El sonido de tambores y lamentos de personas que huyen de los campos de plantaciones en donde se encuentran esclavizados, y el ruido ancestral de la selva empieza a darle forma a la música que conquistará el mundo. Entre la religión, la mezcla cultural, los conflictos políticos, sociales y económicos, el reggae encuentra allí sus orígenes en Jamaica. Es imposible escaparle a las luchas que se dieron para poder entender el reggae. Luego cruzará el océano, se hará fuerte en Inglaterra y llegará a los oídos de los músicos argentinos que lo trajeron aquí. Para muchos, una forma edulcorada del reggae es hablar de amor y paz, quizás, pero no es nuestra intención. No intentaremos quitarle todo ese peso conflictivo. Aquí encontraremos los orígenes en la lucha, la rebelión, la libertad, además de la paz y el amor. Así empieza este viaje. Y lleva 400 años porque la experiencia de la esclavitud está presente permanentemente en las interacciones cotidianas en Jamaica y por supuesto en el reggae.
Una identificación que tiene que ver con la construcción de una comunidad, desde su llegada a la isla como esclavizados hasta la actualidad, y que también está ligada con las diferentes revueltas realizadas por los cimarrones, algunos casos Cucho, Cuao, Taki, pero también por los pastores Sam Sharp y Paul Vogel, entre muchas otras que fueron formando una identidad con el correr del tiempo. Es así como a lo largo de la historia, los afrodescendientes empezaron a encontrar diferentes formas de relacionarse y comunicarse. Un lenguaje común, el patuá, que mezclaba el inglés con diferentes idiomas y dialectos africanos, que permitió también la formación de comunidades cimarronas, pero también movimientos religiosos que empezaron a formarse. Y fue muy fuerte también esta ligazón en los ambientes rurales, en donde muchos continuaron practicando sus costumbres hasta el día de la fecha. Y es ahí donde podemos ubicar a uno de los principales referentes de esta música, en especial en Jamaica, Robert Nesta Marley. Why, Bob, you want so the session work out? It's a boss when I check it. What? It's who I come 9, eh? Why is Mr. Talkative that you know? Why afraid them like puss? I will see yours. Mr. Chatterbox, how long will you live? Always to receive, but never to give. Always carry news all over the place. Y es ahí donde uno de los principales íconos culturales del reggae y de Jamaica, Robert Nesta Marley, empieza a nutrirse y empieza a sentir esa necesidad de transmitir a través de su música muchas historias. Él trascendió las barreras de la isla y de la cultura para transformarse en una de las figuras más grandes del país. Y por supuesto, a partir de él, podríamos decir que el reggae fue conquistando todo el mundo. Primero, Inglaterra. Luego continuó por América hasta llegar a la Argentina. Revente al sheriff y también a los que andaban con él. Revente al sheriff, pero no le pude matar. La próxima vez, ya verás, güey. Mi libertad se llevaron. Que era lo mejor que había en mí. Libertad para mi gente, sí. El balde baja siempre al aljibe. Paciencia. Esa agua un día se va a acabar. Ya verás, ya verás. Pero volvamos a Jamaica. Porque la música siempre tuvo una función social, no solo en la actualidad, sino también en aquellas épocas de la esclavitud,
La música, además de ser recreativa, era también funcional. Los hombres y mujeres esclavizados, al igual que lo hacían en África, bailaban y cantaban en el trabajo, en juegos, en cultos, de miedo, de tristeza, de alegría. Por eso las raíces del reggae son las mismas raíces comunes que tiene el mento, el calipso, donde la crítica social y la sátira solo podían ser expresadas por medio de la canción. Los amos esclavistas en ese momento eran incapaces de sentir el mensaje de la canción y rara vez trataban de entenderlo. Es por eso que en las áreas rurales este espíritu se manifestó en la música, en esa música que sucedía en los rituales de Cumina, de Pocomanía, en los Groundations. Y también ahí empieza a surgir el Nyabinghi, que es un folclore anterior, más vinculado con la religión, que luego sí, como dijimos, le daría paso al mento. Something is happening in this land that we can't control at all. The women have it over man and that a cow man brain small. This you will see a wealthy man with money, trucks and car. Next you will see him on this shelf and a walk and talk to himself. Man a walk and talk. Pero cuando todo esto llega a la ciudad, empieza a surgir junto a la euforia política por la independencia, el ska. Talentosos músicos como Don Drummond, Ernest Ranglin, Johnny Moore, Ronald Alfonso, Tommy McCook y Jackie Mittoo crearon una peculiar cultura de jazz jamaicano, en la cual la melodía instrumental de viento se fundió con los tambores en una música dulce y rebelde. La música popular jamaicana ha sido marcada desde finales del siglo XIX por la influencia de la música estadounidense. Una música que fue afirmándose durante los primeros años del siglo XX también, que iba desde el blues y los llamados race records en los años 20, hasta el jazz y el rhythm and blues en los 40, 50 y 60. También en el contexto jamaicano se desarrollaban los ritmos musicales ya mencionados, el mento, el Nyabinghi, el revival, el Cumina, algunos de los cuales se asociaban a movimientos religiosos. Todos estos géneros musicales también influyeron en el desarrollo de la cultura musical en Jamaica. A finales de los años 50, también otro fenómeno ocurrió. Los sound systems, los sistemas de sonido, que consistían en una especie de discoteca ambulante que podía movilizarse para brindar entretenimiento musical en bailes, tanto en las áreas urbanas como rurales, particularmente en sectores residenciales de escasos recursos económicos. Los sound systems fueron un elemento fundamental en el desarrollo del ska, del rocksteady y del reggae, de la música popular jamaicana, porque en las radios tan solo sonaba música blanca de los Estados Unidos. Estamos hablando de Elvis Presley, de Pat Boone, de Doris Day y de Neil Sedaka, entre otros. Por eso el pueblo tuvo que desarrollar sus propias instituciones, y estos fueron los sound systems. Aquí sonaban los intérpretes más famosos, como los Skatalites, Byron Lee y los Dragonaires, Toots Hibbert y los Maytals, Jimmy Cliff y los Wailing Wailers. En los sound systems
se podía poner sin restricciones la música de Jamaica y la música negra de los Estados Unidos, pero también música religiosa y de protesta. Estos potentes sistemas de sonido se instalaban en grandes patios cercados con bambú. Oh Carolina, oh Carolina. El sonido de los tambores en la canción Oh Carolina anunció una nueva era en la música, pues las interpretaciones de los rastas que exaltaban a Etiopía y a África se llevaban a cabo en el contexto de los sistemas de sonido, que rivalizaban unos con otros por ganar simpatizantes. Las canciones retumbaban en los callejones. Estas canciones socio-religiosas y políticas. Sí, lo que estás escuchando, The Melodians, haciendo By the River of Babylon. By the rivers of Babylon, where he sat down. Una canción religiosa. ¿No me crees? Mira. Claro, estas canciones se escuchaban junto a las clásicas grabaciones instrumentales y otros temas alegres, en consonancia con el orgullo por el logro de la independencia política. Esta música evolucionó hasta llegar a lo que se conoce como rocksteady. Que apareció en 1966. Hablamos de la independencia, claro, fue a principios de la década del 60, 1962. 4 años después, con el ska en su auge, surge el rocksteady, que mantenía el mismo ritmo, pero era más lento y se utilizaba menos los instrumentos de viento. En cuanto al texto de la música, tanto el ska como el rocksteady tenían contenido social en sus letras, pero no tanto como luego pasaría con el reggae. En cuanto a los intérpretes de estos géneros musicales, muchos de ellos provenían de los sectores marginados de la sociedad jamaicana. A finales de la década del 60, surgió lo que ahora se conoce como reggae. Muchos autores plantean que la primera canción de reggae fue la siguiente. Yes, sir. 1, 2. Do the Reggae, surgida en 1968 e interpretada por Toots and the Maytals, y que esta fue la primera pieza de música en la que se utilizó la palabra reggae. No obstante, también se argumenta que la primera y verdadera canción de reggae fue Nanny Goat, por Larry Marshall y Alvin Leslie, una canción de 1967 muy influida por el mento. El reggae se caracteriza por un ritmo más lento que sus antecesores, pero el contenido social y de protesta fue más explícito. Entre los instrumentos que predominan en el reggae, el bajo y la percusión mantienen el ritmo fundamental. Pero, ¿por qué escucharme a mí hablando de esto, si tenemos especialistas? Escuchen a Robert Nesta Marley explicándonos la diferencia entre los tres estilos. Cuando los músicos en Jamaica comenzaron a tocar, sé que también tocaban calipso, tocan mucho calipso, pero debido a la influencia que tuvo la música americana en la región, empezaron a parecerse más. En ese momento estaba Fats Domino
y mucha de esa clase de gente. Después de un tiempo, la música comenzó a desviarse del reggae. Hasta entonces era una canción, casi como una especie de blues, que solíamos tocar antes de que llegara el ska, ¿sabes? Incluyendo tipos como Joe Hicks. ¿Conoces esa canción? Solía sonar mucho y desde entonces se ha ido desarrollando hasta que la gente empezó. Y llegamos al ska, ¿sabes? Y luego a rocksteady, así. Al reggae ahora. ¿Entendiste? Así que hay 3 tonos de llamada diferentes, pero puedes volver a juntar los 3 y sin embargo formar una cosa. Después de escuchar al maestro, solo nos quedan algunas versiones del origen de esta palabra. Lo dijimos, en la primera canción que suena es la de Toots, Do the Reggae. El mismo autor y cantante dice que la palabra proviene de regular, refiriéndose al propio ritmo de la música. Para Joe Hicks, la palabra proviene de reggae, que significa rudeza. Y Bob decía que reggae era la música del rey. No podemos dejar de hablar, claro, que esta música del rey, el reggae, fue más distinguida que sus antecesores al disfrutar de más fama y proyección internacional. Y aunque varios artistas ya habían debutado en el exterior, particularmente en Inglaterra, fue en la década del 70 cuando la música reggae le sirvió a Jamaica como una ventana hacia y para el resto del mundo. En el nivel local, el reggae se caracterizó como la música de uno de los sectores más oprimidos del país, la música de los arrabales jamaicanos. Mediante la misma, los rastas obtuvieron uno de sus medios de expresión más importantes dentro de la sociedad jamaicana y ante otras sociedades del Caribe del mundo. Y hablando del mundo, nos mudamos a Inglaterra.